Buenas noches para todos. Muchas gracias por participar en este webinar de preguntas y respuestas sobre el proceso de habilitación. Vamos a darle un poquito más de espera a los participantes y para esto pues vamos a conocer primero quiénes somos nosotros. Somos una firma de consultores y vamos a continuar viendo un video. Bueno, ya vimos el video de Rosso y Asociados. Nosotros somos una firma de consultores expertos en el sector salud. Y pues ahora vamos a contarles un poquito de mihabilitación.com. Es un servicio que permite a los prestadores de servicios de salud pues atender a sus pacientes dentro del marco legal de la resolución 2003 del 2014 a través de una plataforma web que nos permite pues tener un acompañamiento 24/7 y hacer un poco más fácil el proceso de habilitación. Entonces también vamos a ver un video de nuestra página. Bueno, nuevamente queremos darle la bienvenida a este webinar. En el día de hoy nos acompaña Jesús Maestra, él es odontólogo, es un experto consultor en habilitación de servicios de salud. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. La idea es hoy compartir y aclarar ciertas dudas. Exactamente, Jesús, este espacio está diseñado pues para que resolvamos dudas e inquietudes respecto al proceso de habilitación. Nosotros tenemos unas preguntas estructuradas, pero pues ustedes también nos pueden mandar sus preguntas para hacerlas durante este espacio. Jesús, sin más preámbulos, empiécenos contando qué es habilitación. Listo. Bueno, como estábamos hablando, inicialmente podemos comenzar a hablar acerca de la prestación de los servicios de salud en Colombia. Todo IPS o todo prestador dentro de Colombia se encuentra en un marco jurídico o debe cumplir unos requisitos fundamentales para poder prestar sus servicios. Aquí en Colombia, todo lo que tiene que ver con la verificación y habilitación y todo lo correspondiente para la prestación de los servicios de habilitación en salud se encuentra regulado y normado por la resolución 2003 del 2014. Esta resolución básicamente, ¿qué es lo que nos dice? O pues textualmente, es la resolución por medio de la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de salud. La norma es muy clara en decir, son dos cosas diferentes. Una es la inscripción de servicios y la otra es la habilitación, que ya más adelante también vamos a aclarar un poco. En términos generales, para poder prestar un servicio de salud a la población, a los usuarios en general,
se debe cumplir unos requisitos, que son los requisitos básicos para poder asegurar que se está ofreciendo servicios de calidad o buenos servicios. Y la norma de habilitación, que es la resolución 2003, lo que hace es determinar esas pautas y el ente territorial, ya sea la Secretaría Distrital de Salud o departamental, es la que verifica y nos da el aval de que estemos cumpliendo con estos requisitos para poder prestar estos servicios de salud. ¿Quiénes son considerados prestadores de servicios de salud según la resolución, Jesús? Listo. En la resolución 2003 se estipula básicamente diferentes tipos de prestadores. Están los prestadores independientes, como puede ser, por ejemplo, un médico general, para colocarlos en ese contexto, que tienen su consulta o nada más hace esa consulta. O también los que se constituyen como IPS, que es cuando se ofertan varios tipos de servicios, diferentes complejidades. También tenemos los transportes asistenciales básicos, transportes especiales de pacientes. Hay diferentes tipos de modalidades, es decir, toda persona u organización que oferte servicios de salud se considera como prestadores de servicios de salud. Okay, o sea que un consultorio en un colegio sería un prestador de servicios de salud también y debe habilitarse. Perdón, ¿un qué? Un consultorio en un colegio se considera un prestador de servicios de salud y debe habilitarse. Sí. En ese punto también puedo aclarar algo. No sé si algunos recuerdan anteriormente, hace muchos años, casi todos los colegios tenían una enfermera o un auxiliar y atendían a los estudiantes por diferentes eventualidades. Entonces, hoy en día en Colombia la reglamentación es muy clara y dice que si se presta algún servicio de salud, llámese desde una curación, desde una estabilización de un paciente para su posterior remisión, estamos obligados a estar habilitados. Por ende, cuando en un colegio se presentan todos estos tipos de servicios, se debe habilitar. Otro ejemplo muy claro también es en los gimnasios. En los gimnasios también se ofertan consultas de medicina general o de medicina física y también de fisioterapia. Ok. Cuéntanos cuál es la importancia de habilitarse. Pues aparte de que es un requisito legal, ¿cuál es la importancia de habilitarse? Exacto, como lo has dicho inicialmente, aparte de ser una norma, obviamente, la cual se debe cumplir por todos nosotros, en el ámbito profesional, si se quiere tener algún tipo de relación, obviamente no solamente con los clientes o los pacientes privados, por así decirlo, si se desea contratar con alguna EPS, con algún tipo de empresa, ofertar servicios, se debe estar habilitado. Básicamente todas las cláusulas en salud, la primera es estar habilitados para poder contratar los servicios y para hacer la oferta de servicios. La resolución 2003 habla de unos estándares que se deben cumplir para la habilitación. ¿Me puedes hablar un poquito más de ellos? Sí, en la 2003 se compone, como lo dicen, de diversos puntos o de unos estándares. Encontramos que estos son 7 estándares. Están organizados como también la norma como 7 estándares. El primero es el de talento humano, seguidamente de infraestructura, el de dotación, el de medicamentos e insumos en los dispositivos médicos, el de procesos prioritarios, historia clínica y el de interdependencia. El de talento humano, obviamente, como lo dice su nombre, engloba todos aquellos requisitos que debe cumplir el personal que está a cargo de la prestación de este servicio. El de infraestructura, obviamente, habla de toda la adecuación, de todas las condiciones físicas que se deben tener para garantizar una atención segura y pertinente. La dotación está relacionada con todos esos insumos, todos esos equipos con que deben de contar los consultores o las IPS, dependiendo de los servicios ofertados. En cuanto a medicamentos y dispositivos médicos e insumos, es un punto también muy crítico, obviamente, es el uso adecuado y mantenimiento de estos tipos de insumos para la prestación del servicio. También se relaciona con los servicios en los cuales se ofertan procedimientos o diversas actividades a las cuales se utilizan este tipo de insumos. Procesos prioritarios, pues. No, dale, dale. Sí. Procesos prioritarios va encaminada también o engloba todo lo que tiene que ver con la documentación, guías,
todo aquello que tenemos documentado para hacer la prestación de los servicios. También cabe recalcar un punto muy importante que es que la resolución 2003, y teniendo en cuenta ese punto de procesos prioritarios, el eje central o el marco principal es el programa como tal de seguridad del paciente y las prácticas seguras que se han definido por parte del Ministerio de Protección Social. Y dentro de estos procesos prioritarios se dan todas estas pautas, todos los lineamientos que se deben cumplir en relación con seguridad del paciente. Dentro del sexto, que es historia clínica, obviamente habla todo lo concerniente a la producción, a la generación de la historia clínica, a su custodia y a su archivo. Interdependencias son es lo relacionado con los servicios que necesitamos para apoyar nuestra prestación. Obviamente esto aplica dependiendo de las actividades que estemos desempeñando. Ok, ya teniendo en cuenta lo que nos habla de los estándares, tenemos una pregunta de Lina Soreli Meneses, y ella nos pregunta, dice, buenas noches, quisiera saber con respecto al depósito de basura solicitado para un consultorio de óptica donde no existen espacios para hacer cambios, ¿cuáles son las posibilidades ya que se saca la basura a diario, pues en el pueblo los comerciantes tienen ese recurso? Bueno, estoy leyendo nuevamente, pero un consultorio óptica donde no existe espacios para hacer cambios. ¿Cuáles son las posibilidades? Ya que se saca la basura a diario, puesto que en el pueblo las comerciantes tienen ese recurso. No sé si ya nos podría aclarar, o la parte en donde dice que no hay espacios para hacer cambios. ¿A qué hace referencia con cambios? ¿Para hacer la ruta sanitaria? Si de pronto Lina nos puede aclarar ese punto en la parte de los cambios a qué se refiere, si es la ruta sanitaria. Yo lo que puedo percibir con la pregunta es que no tiene un depósito para los residuos, no lo saca a diario. Ok, bueno. Teniendo en cuenta pues lo que ella dice, de pronto por la frecuencia de recolección también, que es lo que de pronto quiere estipular, que en el pueblo los comerciantes tienen ese recurso. Ok. Hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno, desde la adecuación e implementación de la unidad temporal de residuos o de acopio, ya sea la intermedia o la permanente. Esta debe cumplir con ciertas condiciones. Y lo otro es que no debe hacer tránsito a la calle, por así decirlo. Dependiendo de la cantidad de generación que tenga en la IP, se determina la frecuencia de esta recolección. Entonces, por un lado, también se debe averiguar en el pueblo o el municipio donde están preguntando qué cantidad de frecuencia tienen estos vehículos o la empresa contratante para hacer esta recolección. Y hay unos tiempos límites, obviamente, para los orgánicos, para los biosanitarios y para los reciclables. Dependiendo de esta, se puede o no generar un almacenamiento permanente hasta que haga la recolección de este tipo de vehículos. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Me la hizo un odontólogo y me escribe que si él puede compartir sus implementos porque tiene un consultorio compartido. Y eso está dentro de la norma, poder compartir sus instrumentos. Disculpa, que se pueden compartir los instrumentos. El consultorio, sí. ¿De un odontólogo? Sí, señor. Ok. La norma no habla de que el profesional debe tener o no instrumental único, por así decirlo. Lo que está estipulado, lo que se verifica en este punto, es uno, que están compartiendo el consultorio. Entonces, cuando se comparte el consultorio, se tienen que definir los horarios, ¿sí? Para establecer en qué horarios, en qué momentos es que se encuentra cada profesional en ese consultorio. A partir de ese punto, la otra verificación es la capacidad que se tenga y la frecuencia o la demanda que tenga de pacientes para relacionar cuánto instrumental tiene y si es acorde para la cantidad de población que atiende, si tiene pacientes cada 20 minutos, nada más por la mañana, todos los días o un día de por medio. Y hacerle la relación que ese instrumental obviamente va a cumplir todo el ciclo, desde que se usa,
se hace el proceso de limpieza, desinfección, esterilización y almacenamiento hasta que vuelve otra vez nuevamente a usarse. Y que sea suficiente para poderse compartir obviamente con otra persona. Sí se puede compartir siempre y cuando la cantidad que se tenga obviamente sea suficiente y sea acorde para esto. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta y me dicen, ¿a los laboratorios clínicos de un profesional independiente le aplica la norma de historias clínicas, ya que nosotros no llevamos historias clínicas? Ahí la pregunta también será, bueno, hay dos aspectos. Uno, ¿únicamente está ofertado al laboratorio clínico o también procesamiento de muestras? Solo está Labor ofertado al laboratorio clínico. Únicamente laboratorio clínico. Sí, señor. También se debe tener en cuenta si este laboratorio clínico también funciona como un centro de referencia. Si ellos hacen referencia o el reporte de estos resultados como tal, obviamente no se genera algo así o un documento como tal de historia clínica, pero sí este reporte sabemos que hace parte de la historia clínica. Entonces, estos reportes que genera el laboratorio van a constituir un anexo de la historia clínica. Entonces, como tal, obviamente no le van a aplicar todos los aspectos que aparecen en la 2003 de historia clínica y registros clínicos, pero sí se va a tratar y se va a considerar como un anexo. Entonces, como tal, obviamente que se va a verificar la validez, la confiabilidad, la custodia, la veracidad, la pertinencia y muchos otros más factores que se deben ahondar ya puntualmente, pero sí se considera como un anexo a la historia clínica. Ok, Jesús, tengo otra pregunta. Dicen, buenas noches, para consultorios médicos de consulta externa especializada, donde solo se hace consulta, ¿es necesario hacer inscripción de tecnovigilancia y farmacovigilancia y hacer reportes periódicos? Donde únicamente se hace consulta. Externa especializada. Ok, hay que aclarar, y esto también es un punto muy importante, porque siempre cuando llegamos a un consultorio, sobre todo especializado en medicina especializada, dicen, no, yo nada más hago consulta. Y entonces de pronto uno ve hacia la esquina y le pregunta, ok, doctor, entonces, ¿y ese medicamento o el Canacor que tiene en la esquina para qué es? Entonces hacen infiltraciones, hacen otro tipo de procedimientos. Entonces, obviamente por la seguridad de cada quien, y es lo que estamos dispuestos también a nosotros a ayudarles es en todo este tipo de asesorías, es a tener en cuenta que se debe diferenciar muy bien cuando se hace simplemente consulta y cuando se hacen procedimientos. Obviamente cuando se hacen procedimientos se genera, como habíamos hablado, el estándar de medicamentos e insumos, el uso de estos. Cuando se hacen procedimientos y se genera el uso de estos medicamentos, obviamente se debe hacer el reporte al INVIMA o a Tecnovigilancia, dependiendo o no, si hay alguna complicación o algún evento mediante el uso de estos dispositivos con estos medicamentos. Si únicamente el servicio ofertado es de consulta, nada más, obviamente no aplica, pero hay que ser muy claros en eso. También el hecho de que se generen o que se usen equipos biomédicos, por ejemplo, cuando se hace medicina alternativa, consultas de medicina alternativa, si se utilizan, por ejemplo, campos magnéticos o fisioterapia que utilizan TENS, si hay algún tipo de suceso relacionado con el paciente que lleve a producir un suceso de seguridad, obviamente tendremos la incursión del programa de tecnovigilancia. ¿Con qué frecuencia se deben hacer estos reportes? La, la norma obviamente es muy clara para tecnovigilancia y para farmacovigilancia, y según la clasificación. Esta clasificación es muy parecida a la que de pronto conocen de seguridad del paciente, pero ellos estipulan y después de hacer una clasificación más profunda en los sucesos serios o graves, y si son graves, como lo estipulan de por ejemplo con farmacovigilancia con una reacción adversa grave, con hospitalización, se debe hacer cuatro nodos los estipulan cuáles obviamente que se pueden especificar dependiendo de cada caso, de la especialidad ofertada y los medicamentos que existen implementados. Ya nos respondió Lina Sorey, la persona que estaba preguntando por los recursos de la óptica, y nos dice que están pidiendo una casilla donde guardar la caneca grande que recoge la basura. Hice una pregunta de algo que están exigiendo acá en Bucaramanga. Okay.
Perdón que intervenga, pero el sonido está muy malo. Sí, no, Muy buenas noches a todos. Estamos notando que están interfiriendo. Hay una persona que tiene el micrófono abierto y nos está afectando el webinar. Por favor, les pido que no activen los micrófonos si no van a no van a participar. Adicional a eso, tenemos el bloque de preguntas para que puedan hacerlas por este medio y los panelistas les van a dar respuesta. En este momento solamente se va a habilitar el sonido para los dos panelistas y el resto se van a silenciar el micrófono. Gracias. Jesús, ¿continuamos? Ok, perfecto. Bueno, ella nos pregunta, nos dice que le están pidiendo un espacio donde tener una caneca grande que recoge las basuras diarias, pero no tiene el espacio para tener esa caneca grande. Ok, ese debe ser el llamado buggy, que en algunas partes lo denominan así, o el carro recolector. Muchas veces estos carros se ubican en el espacio en el ambiente de aseo. La verdad, si no cuenta con el espacio, toca ubicarlo porque sí se lo van a exigir, y sobre todo el espacio para ubicarlo y para hacer el proceso de limpieza y desinfección. Porque no es solamente tener el carro, porque le van a preguntar después de hacer el recorrido, qué hace con el carro, cada cuánto, la frecuencia con la cual hace el proceso de limpieza y desinfección y en dónde. Por ende, sí se debe adecuar un espacio y por lo general este espacio está dentro del ambiente de aseo. Ok, Jesús. Jennifer Duque nos pregunta, hola, buenas noches, tenemos un consultorio odontológico con 2 unidades, en este momento estamos habilitados 3 odontólogos, si se habilita un cuarto especialista, ¿el consultorio se considera IPS? Bueno, aquí varía mucho lo que ya a un punto en el cual habíamos hablado y es el hecho de los horarios en los cuales se ofertan los servicios. ¿En qué momentos van a estar todos? Porque uno se debe determinar en qué momentos van a estar todos, obviamente, para que se acorde y que no se vayan a cruzar. Cuando se habilita una IPS tiene obviamente diferentes contextos y diferentes factores y solamente es un solo servicio el que van a ofertar y solo odontología general y que va a estar a nombre propio de diferentes personas, simplemente son profesionales independientes. Ok. Jesús nos pregunta Yolanda Peña, ¿qué diferencia hay entre un termohigrómetro digital y uno análogo? ¿Y cuál es mejor? Y si los dos hay que tenerles calibración. Ok, en relación con los termohigrómetros, entre el digital y el análogo, bueno, obviamente cuando hablamos de digital es el mecanismo empleado por el dispositivo para dar sus resultados. Y esto va con la tecnología implementada. Pero el termohigrómetro, como bien lo dice uno, se integra la medición de la temperatura con la medición de la humedad. En relación con lo que sí tiene que estar o no calibrado, la norma es muy específica y nos dice que todo instrumento que pese, cuente o mida tiene que estar calibrado. Y esta calibración tiene que ser cada año y obviamente tiene que ser certificada por un ente que cuente con esta validación por parte del ministerio. Ok. Nos preguntan también Natalia Barrios que cómo se llevan los RITs para un profesional independiente en odontología. Ok. Cuando se hace este tipo de verificaciones, los profesionales independientes obviamente no se les exige como tal un formato que se tenga estandarizado porque no existe. Por lo general esto se evidencia en las instituciones grandes a los cuales los implementan por mayor facilidad. Para los profesionales independientes obviamente se les mira o se verifica la trazabilidad en la cual se pueda estipular la relación de los pacientes atendidos con el número de identificación, los códigos de los procedimientos realizados y las finalidades de la consulta. Obviamente cada profesional acorde a los servicios ofertados, el volumen que tenga o también la disposición que tenga de las ayudas ofimáticas y de informáticas, se establece como no este formato.
pero como tal, esos son los puntos básicos que se deben de llevar en estos registros. Ok, nos pregunta Richard Vaquero, ¿dónde se puede consultar la última norma de habilitación de consultorios privados para profesionales de la salud que presten servicios de consulta externa? En mi caso, consultorio médico especializado en pediatría. Ok, yo sé que la pregunta va también encaminada porque sabemos que desde el año pasado, o desde mucho antes, se ha comentado acerca de la actualización de la resolución 2003. De esto han habido, o han surgido, de pronto han conocido varios borradores, porque lo que se ha hecho por parte del Ministerio es invitar a diversos estamentos científicos para hacer un estudio, validación y aporte, obviamente, de ideas para esta nueva norma. Desde que se posesionó el nuevo ministro, eso creó una prioridad para él y supuestamente iba a salir en diciembre la nueva norma, pero hasta la fecha no ha salido como tal oficial y no hay, y la que está vigente a hoy es la 2003. Esta norma obviamente se tiene muchas cosas, se sabe en el borrador, que aumentan dimensiones, viene más estricta, como ya le habías hablado de seguridad del paciente, sigue siendo el eje, pero todavía no ha salido. Ok, él tiene otra pregunta y nos dice que en el país no existen guías para todas las patologías en pediatría, por ejemplo, nefrología. ¿Qué se debe hacer en caso cuando en la habilitación exigen las guías? Ok, la 2003 también es muy específica, por así decirlo, en este punto. Y les quiero, bueno, si me permiten un momento, se las quiero leer textual. Dice obviamente que las guías de práctica clínica en primera instancia son las adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social como una referencia y es potestad del prestador acoger o no estas recomendaciones. Entonces, en caso tal como estábamos hablando, de que no se cuenten con las guías o que el Ministerio de Salud, perdón, no cuente con esas guías específicas, se debe acudir o a las internacionales o a los estamentos científicos. Siempre se debe hacer pregunta, obviamente, con las agremiaciones, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Pediatría, si cuenta o no con este tipo de guías. En caso tal de que no las tenga, se puede hacer validación o adoptar, acorde a la metodología estipulada en el Ministerio, alguna guía internacional. Ok, muchas gracias, Jesús. Tiene una pregunta Adriana Morales y ¿es necesario habilitar el proceso de esterilización para todos los odontólogos? Ok, el proceso de esterilización en ese momento aparece como una interdependencia. Es decir, ¿se puede o no se puede tener? Cuando hablamos que se puede tener, es decir, que en el consultorio habilitemos el espacio para contar con este proceso de esterilización. En caso tal de que no lo tengan o que no lo deseen hacer, este proceso se puede contratar, ¿sí? Se puede contratar el servicio de esterilización, siempre y cuando se garantice que se va a cumplir con la accesibilidad, con la oportunidad de entrega de este instrumental. Igual, va a haber todo un proceso de limpieza, desinfección y de transporte. Y que se garantice que la empresa con la cual se esté contratando cumpla con todas esas características y que no se muestre que ese instrumental que nos está llegando, obviamente, sí viene estéril. Pero sí se puede contratar o tener el proceso de las dos formas como deseen. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿las hojas de vida de los equipos biomédicos deben estar firmadas por el ingeniero biomédico y deben hacerse en algún formato especial? Bueno, los formatos son potestad de cada profesional o de la empresa con la cual se está contratando para hacer este tipo de revisión y ellos pueden implementar sus formatos. Pero punto muy importante es que si debe estar firmado o no por el ingeniero biomédico, pues obviamente este es el aval, son varios aspectos. Uno, la firma del ingeniero biomédico es el aval, pero dos, también el registro y el soporte de que la empresa o el ingeniero biomédico está certificado para hacer este tipo de revisiones y también de parametrizaciones, que es diferente calibración, de los equipos. Ok, también nos preguntan que si los manuales deben tener algún formato especial o puede ser el diseñado por la entidad. Ok, los manuales, llámese manuales, documentos, procesos, procedimientos, instructivos. Hay mucha tipología, obviamente son implementados o son diseñados por cada prestador, por cada IPS.
Hay ciertos puntos muy específicos que se deben tener en cuenta y es lo que nos habla la norma en el estándar de procesos prioritarios. Y dependiendo de cada servicio, obviamente, se van a tener que enfocar en ciertos puntos. Por ejemplo, cuando nos habla de procedimiento, entonces si es un procedimiento que tenemos para la realización de algo que se me ocurre, por ejemplo, retiro de suturas o infiltraciones o toma de citología. Entonces hay puntos muy específicos, como decir cómo se realiza el procedimiento, cuáles son los riesgos, los beneficios, aspectos a tener en cuenta, revisión por sistemas, etcétera. Obviamente son muy específicos dependiendo de qué es lo que se está queriendo documentar. Lina Meneses nos pregunta, con respecto a los equipos del consultorio de optometría que no se sacan del consultorio, ¿cuál es el tiempo para realizar calibración y mantenimiento? Por lo general, todos los equipos biomédicos se les exige o les exigen calibración cada año, pero todo también va acorde a la ficha técnica de cada equipo o la hoja de vida aportada por el fabricante. Entonces siempre es muy importante revisar qué es lo que dice la hoja de vida. Por lo general siempre es cada año. Independiente o es lo contrario en caso tal de que como tal el fabricante estipule que por la sensibilidad del equipo tenga que ser o cada 3 meses, cada 6 meses. Pero por lo general es cada año. Ok, Jennifer Duque nos pregunta, nos cuenta que está fuera que en este momento no tiene activa la habilitación porque está fuera del país, pero antes de salir no llevó las planillas a la Secretaría de Salud y pregunta que si tendría algún problema por eso. Ok, si ya está fuera del país y se le venció el tiempo o el plazo para hacer la renovación, que debería ser cada año, en este momento entonces debe estar como inactiva. Y es decir, cuando vuelva, si está como profesional independiente, simplemente lo que tiene que acercarse a hacer una reactivación como tal del servicio. Sally Pino nos pregunta, en un consultorio médico especializado en el que solo se prestan servicios de consulta externa, ¿no hay procedimiento? ¿Se debe tener el termigrómetro? El termigrómetro se usa cuando tenemos medicamentos o insumos que se deben conservar a cierta temperatura o humedad. ¿Cómo se puede saber esto? Bueno, uno, si tenemos medicamentos o algún tipo de insumos, y dos, porque las especificaciones técnicas en la caja o el mismo fabricante dice mantener a temperatura inferior a tantos grados y a tanto de humedad. Si no se tienen medicamentos o insumos que requieran eso, no es necesario contar con un termigrómetro. Yolanda Peña nos pregunta que si nosotros tenemos un listado de protocolos que sería de gran ayuda debido a una visita de la seccional, me enteré que hay que tener un protocolo para el cuidado de las pertenencias del paciente. Yo aprovecho esto para preguntarte, Jesús, ¿qué pasa después de que uno hace el proceso de habilitación? O sea, como prestador de servicios de salud, ¿qué tiene que hacer pues para estar enterado de la documentación que debe tener? Ok, uno, lo que estábamos hablando en relación con el proceso de custodia del paciente, sí se tiene que tener documentado, implementado, socializado y evaluado. Ese es otro punto que también vamos a hablar ahora. Y lo otro, es muy importante que todos conozcan que dependiendo de los servicios que tengan ofertados y de las actividades que desempeñen, así como tal se les va a exigir toda la documentación o todas las guías, procedimientos, etc. Obviamente son casos muy puntuales en los cuales se tienen que asesorar muy bien para saber, dependiendo de cuál es su alcance, hasta dónde deben de tener y con qué deben de contar. Del punto que les estaba contando para la cadena o la custodia de pertenencias, y la norma ya es muy clara en decir que se debe contar con todos estos tipos, o sea, que estar documentado y también que se debe contar en ese documento, se debe describir si se encuentra con un medio físico, en dónde está ubicado en el consultorio, dónde se dejan las pertenencias, si se deja con llave o no se deja con llave, si se le da algún tipo de llave a la persona, al paciente, etcétera. Todo eso tiene que estar documentado. Y en relación con los procesos prioritarios, antes se recuerdan la norma de habilitación, la inicial que fue la 1043, posteriormente la 1441, la cual no tuvo mucha trascendencia, simplemente nos hablaba de que teníamos que contar con una guía, con un procedimiento y los verificadores llegaban hasta ese punto. En este caso, por ejemplo, tiene un procedimiento de custodia de pertenencia, sí, ok, listo, perfecto. Y ahorita la norma es muy clara y la que va a salir es mucho más también profunda en el hecho de decir, ok, usted tiene un procedimiento, perfecto, lo tiene documentado, lo tiene implementado, entonces demostrar cómo está implementado, lo tiene socializado, demuestre que lo tiene socializado.
posterior a eso lo tiene evaluado. Esas son todas las preguntas que se tienen que hacer. Ok. Richard Vaquero, que nos preguntó por las guías de pediatría, nos pregunta que si existe algún formato para adoptar estas guías. Como tal formato no, pero sí una metodología. Esta metodología se encuentra en la página del Ministerio de Salud de Colombia, en el cual se determina cuál es el proceso, cuáles son los pasos que se deben de tener en cuenta para hacer esta adopción de las guías de práctica clínica cuando no son aportadas por el Ministerio. Y los pasos básicos van desde realizar una verificación de pues una GRI, desde que sea avalada por una sociedad científica, y ahí va diciendo el paso a paso, y así se puede construir, y ellos aportan también como unos formatos de ejemplo, y se pueden tener esos mismos que son del ministerio. Ok, nos pregunta también Lina Castellanos que si el cocapital no pasa a tiempo, ¿a quién se le pone la queja? Ok, ya eso son cosas, relaciones contractuales. Obviamente cuando se realiza contrato con una empresa para hacer recolección de residuos, cuando entran en incumplimiento, se debe obviamente hablar con la empresa, y si quiere ir más allá, pues obviamente debería ser con la superintendencia de servicios. Pero obviamente eso no exima al prestador de que es el responsable de la generación de sus residuos. Por ende, aunque la empresa contratante no cumpla, el prestador de servicios de salud es el que va a tener a cargo de esos residuos, los cuales se están quedando ahí en su domicilio. Ok, nos pregunta Mónica Álvarez si es obligatorio tener auxiliar en el consultorio de odontología como profesional independiente. No, no es obligatorio, pero ahí sí lo que se tendría en cuenta es cuántas manos tiene para poder realizar todo este tipo de actividades. Y dependiendo obviamente de la carga que tenga y de los pacientes que tenga, puede o no suplir las necesidades ella sola. Pero hay que tener, obviamente cuando nosotros hacemos este tipo de evaluaciones, y es lo que se determina, le decimos, ok, listo, usted va a estar sola, no hay ningún problema, pero entonces, ¿cómo va a realizar las actividades? Cuando esté realizando un procedimiento, si necesita un material estéril y está en la mitad, por ejemplo, de un procedimiento de cirugía oral y necesita otro material estéril, entonces se va a levantar con los guantes, va a buscar el material estéril, va a volver, es decir, ya ahí contaminó desde donde estaba hasta donde llegó, el paquete estéril, etc. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas. Bueno, Haider Valencia nos pregunta, buenas noches, mi inquietud es con respecto a la habilitación, consulta externa general en psiquiatría y psicología. Para estas dos áreas se debe contar con dispositivos médicos, camilla, tensiómetro, etcétera. Ok. Para psicología, no. Para psicología, separado, para psicología. Se debe, obviamente, lo que es anamnesis, nada más. Pero para psiquiatría, por ser una especialidad médica, muchos psiquiatras, y les confieso también que ha sido la discusión y la pelea con muchos de ellos, dicen que ellos simplemente como evalúan es la esfera mental, no tienen por qué hacer toma de presión arterial, ni signos vitales, etcétera, pero la norma sí lo exige y para ellos se les exige. Entonces, cuando los entes territoriales van y hacen la verificación, se dan cuenta y siempre dejan como incumplimiento que estas subespecialidades, sobre todo las de psiquiatría, nunca realizan una adecuada anamnesis porque no registran signos vitales y sí deben de tener estos equipos. Ok, Doris Rojas nos pregunta, ¿puede por favor orientarnos al respecto del consentimiento informado para odontología? ¿Es uno por procedimiento o se puede tener uno general? Ok, en esto hay diversas, se puede ahondar mucho en el sentido de que hay jurisprudencia y varias sentencias en las cuales se determina que el uso puede ser o uno o varios. ¿En qué depende? O sea, es muy amplio. Cuando es un mismo paciente con el cual se ha tenido varios tipos de atenciones, ¿sí? Y el paciente se presume de que ya conoce qué es lo que se le está realizando, se puede hablar de un alcance a este procedimiento, a este consentimiento, siempre y cuando desde el inicio, en el consentimiento, se le haya explicado y se haya estipulado todos estos procedimientos de actividades que se le van a realizar. Hay profesionales en los cuales realizan uno por cada consulta y también es válido. O sea, es decir, si van a hacer operatoria de 10 dientes y estos están divididos en 10 días, hacen 10
consentimientos informados. O también se puede hacer un consentimiento informado en el cual se estipule que se van a hacer esas 10 operatorias en esos 10 días y que estos obviamente pueden tener los diferentes beneficios, consecuencias, riesgos, etc. Lo importante como tal no es tanto la frecuencia, sino la claridad con la cual se realiza este consentimiento informado, que tenga todos estos puntos básicos, como es el objeto del consentimiento informado, que se tenga los riesgos, obviamente, y que se determine en él también que el paciente en cualquier momento puede desistir de eso. Y la firma, obviamente, del paciente aceptando esto. ¿Y esos consentimientos informados se deben poner junto con la historia? Como estábamos hablando ahorita con los resultados del laboratorio, el consentimiento informado también hace parte de la historia clínica, es un anexo como tal. Y también los que siempre les he dicho, es un anexo como tal y la norma así lo estipula. Entonces, ¿por qué los consentimientos informados no los diligencian bien? Nunca les llenan el nombre completo ni el número de identificación. Cuando sucede esto, y en relación con lo que estaban ahorita preguntando, si de pronto es un solo consentimiento informado, listo. Y para todos los procedimientos. Y por X o Y su motivo hubo algún problema con el paciente y el paciente demanda y vamos a verificarlos, vamos a asesorar y nos damos cuenta que el consentimiento informado simplemente tiene un nombre, un apellido, no tiene edad, la identificación se la colocaron mal. ¿Hace parte o no dentro de este procedimiento para hacer su defensa? Pues no, porque como tal, si es un procedimiento también, si es un formato que hace parte de la historia clínica, debe ser igualmente diligenciado con las mismas características de esta. Y si yo tengo historia clínica digital, ¿debo tener un archivo físico para los consentimientos informados que se realizan en físico? Sí, o sea, la norma sí es muy clara que se debe contar con un consentimiento informado. Ya cada prestador define cómo lo va a tener, si en medio físico o digital. Hay diversos software, obviamente más que todo para las empresas grandes, que tienen un consentimiento informado del cual se realiza una firma digital y este migra a la historia clínica. O simplemente se hace en físico, después lo escanean, lo digitalizan y lo pasan al software que tengan. En caso tal de que no, entonces se conservará como tal como un archivo en físico que debe tener las mismas características y que debe permitir la unicidad en tiempo real con la historia clínica digital. Ok, ya que estamos hablando de consentimientos informados, me preguntan si se debe tener consentimiento informado para la atención psicológica. Sí, sí, claro. ¿Cuál es la recomendación? Básicamente todas aquellas actividades que demanden esa relación profesional-paciente, médico-paciente o profesional de la salud-paciente, es mejor contar con consentimiento informado. Por ejemplo, en una consulta de psicología, ¿a qué va a acceder? El profesional va a acceder a tener conocimiento de todas aquellas emociones o actividades o demás situaciones que el paciente le va a contar. Por ende, se sugiere también tener ese tipo de consentimiento en el cual se estipule hasta dónde va a llegar ese tipo de relación médico-paciente. Ok, una pregunta más de consentimiento informado. ¿Se debe tener la huella del paciente o con la firma suficiente? Si la tienen, mejor. Pero más que todo, lo que se exige es el nombre, que es diferente a la firma, nombre, firma, el número de identificación. La huella más que todo es exigible en los casos en que el paciente, por ejemplo, no sabe escribir, entonces por ende se debe colocar la huella. Ok, tengo una pregunta más. Adriana Morales nos pregunta qué reportes se deben presentar en el Civigila. Bueno, esto también depende de los servicios que tengan ofertados, obviamente. Cuando se tiene acceso al Civigila, cuando se tiene en cuenta en el Civigila, son todos aquellos casos de eventos de interés en salud pública, ¿sí? Esto va desde la morbilidad materna extrema, desde mortalidad, espero que nadie tenga una mortalidad materna, desde una sífilis, chaga, chikungunya, etcétera. Obviamente, todo, cuando se tiene, por ejemplo, en una IPS PID, pues, o promoción y prevención, todos estos servicios que están habilitados del 900 al 950, vacunación, etcétera, pues aplica que casi que todos. Ok, también nos preguntan, ¿es cierto que un consultorio médico especializado que tiene su consultorio en un edificio médico es el médico quien debe hacer las auditorías a Ecocapital y cada cuánto? Eh,
Disculpa, ¿qué debe hacer? Es que no escuché la última parte. Es cierto que un médico especializado que tiene su consultorio en un edificio médico debe hacer las auditorías de Ecocapital. No sé si Ok, es el médico que debe auditar. cuando está dentro de estos edificios, hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno, cuando son edificaciones en las cuales el uso del suelo está estipulado para prestación de servicios de salud y dentro de esta hay diversos consultorios y todos estos residuos llegan a una única central de residuos, ¿sí? Como es un solo prestador que es Ecocapital para todos ellos, se puede estipular que se va a hacer la auditoría por parte de alguien. O sea, puede ser representante legal o por lo general en este tipo de edificaciones la administración es la que se hace cargo de estos puntos. Pero como tal que tenga que hacer el médico no se estipula, pero si él lo quiere hacer obviamente lo puede hacer. Pero sí hay que tener en cuenta cuando si es compartido y en los demás consultorios o en los demás sí, los demás consultorios también son de servicios médicos, obviamente todos llegan al mismo punto, se puede hacer en conjunto. Eso es una pregunta mía. ¿Qué requerimientos debe tener para poder hacer la historia clínica digital? Yo puedo tomar cualquier plataforma que me ofrezca el servicio, o sea, ¿qué condiciones verifica la Secretaría de Salud? Ok, cuando se quiere acceder a un tipo de historia clínica digital, cuando se quiere acceder a un software de este tipo, lo que verifican los entes o las entidades departamentales y distritales de salud es que se cuente o que se conserve, se mantengan las mismas características que nos cuenta la resolución 1995. Es decir, que se mantenga la integralidad, la seguridad, básicamente que después de hacer un registro no permita hacer modificaciones y que también se mantenga la custodia y el backup, que es el repositorio de estos archivos. Básicamente en lo que se enfocan es en el punto de seguridad. Ok. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo fui a la secretaría, hice mi inscripción, no me han visitado. ¿Yo puedo prestar servicios de salud aunque ya esté inscrito allá? Sí, o sea, la norma también es muy específica, por eso le decía al principio que la resolución 2003, el título como tal contempla dos aspectos. Uno es la inscripción y otra es la habilitación. Cuando los prestadores se inscriben, obviamente automáticamente, por eso cuando uno presenta la autoevaluación, uno está dando fe que cumple con todos estos servicios con los cuales uno se está presentando. Entonces, después que uno se inscribe, uno puede hacer prestación de sus servicios y esperar hasta que lo visiten para darle simplemente la validación, que es que uno sí cumple con lo que se autoevaluó y con eso es lo que se determina o con lo que se le denomina la habilitación. Pero A eso solamente excepción, como profesionales independientes, ¿verdad? sí, exacto, a excepción cuando se realiza oferta de servicios de alta complejidad. Estos servicios de alta complejidad, cuando se van a hacer la novedad de apertura, exigen una previsita, es decir, uno la puede hacer a la inscripción, pero no se pueden prestar los servicios hasta que la Secretaría de Salud no vaya y verifique que sí se encuentran, obviamente por la misma complejidad y la criticidad del servicio. Ok. Tenemos una pregunta de Doris Rojas y nos dice, en la infraestructura para odontólogos independientes, ¿el baño de pacientes debe ser para discapacidad? Bueno, la resolución 2003 como tal se apoya en la resolución, o sea, la norma de habilitación se apoya en otras normas, porque la norma de habilitación obviamente simplemente dice que cuente con especificaciones para pacientes en condición de discapacidad. Pero sí es exigible como tal, aquí ya está. La resolución 14861 de 1985. Esta resolución es la que contempla obviamente todo lo que tiene con accesibilidad a los prestadores de servicio de salud. Y esta norma es muy específica y esta se articula con la 2003, es decir, que todo prestador de servicio de salud debe contar con espacios para personas en condición de discapacidad, por ende también los baños. Que en este caso, alguna aclaración, perdón, también hay que utilizar bien la terminología, no son baños, sino unidades sanitarias. Baños en la 2003 se le denomina a aquellos espacios en los cuales cuentan con ducha, lavamanos y sanitario. Entonces, obviamente, si es un prestador independiente,
es una unidad sanitaria con lavamanos, una unidad sanitaria. Ok, tengo una pregunta más. Dice, tengo una óptica con consultorio de optometría que comparto con otro colega, actuando como persona natural. La óptica la acabo de convertir en persona jurídica. ¿Qué cambios adicionales implica esto? ¿Puedo continuar como profesional independiente? Ok, es muy importante tener en cuenta ese punto. Como tal, permítanme acá, listo. Ese es otro punto muy específico que habla la norma, es en relación a las novedades. Únicamente cuando uno habla de novedades, de eso de ahí en adelante se engloba muchas más cosas. Hay novedades por prestador, por sede, por capacidad instalada y por servicios. Entonces, cuando hablamos de que cambia la personalidad jurídica o ya no es personal independiente, etcétera, todo esto constituye una novedad y por ende se tienen que hacer este tipo de novedad, para no decir lo mismo, se debe ser este tipo de actualización ante el REPS y ante la Secretaría Distrital. Dentro de las novedades de la sede como esta del prestador, pues, está el cambio de representante legal, cambio de director o gerente, cambio de acto de la Constitución, que sería en este punto la inquietud, cambio de los datos de contacto, así sea que se cambie un número de teléfono, todo esto constituye una novedad y se deben de realizar. Sí. Oh, qué pena, también para precisar algo, porque es muy importante, sobre todo es que hay algunos no lo ven así, por ejemplo, de cambiar el número, de actualizar el número de teléfono y que lo actualicen en el RED y en la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud, cuando va a hacer la visita, envía la notificación a los correos electrónicos que están registrados inicialmente y también a esos hacen llamadas a sus teléfonos. Y ellos pueden notificar y tener la constancia de que notificaron porque eso fue con lo que se escribieron. Y si ustedes no tienen eso actualizado, ellos pueden llegar a la visita y dan como notificada la visita. Igual, si los atienden o no, ellos tienen la potestad de decir que los visitaron y que no cumplieron. Ok, Jesús. Una pregunta, ¿esa novedad solamente debe ser en la plataforma o debe llevarse algún documento físico a la Secretaría? Ok. La plataforma, que es el Registro Especial de Prestadores, es un medio, obviamente un mecanismo por el cual se tiene el control para hacer todo este tipo de novedades. El prestador como tal tiene su código y tiene su clave. Ellos ahí realizan sus modificaciones, pero estas únicamente quedan validadas cuando se llevan al ente territorial, ya sea a la Secretaría de Salud Distrital o Departamental, y el ente territorial la avala. Ellos son los encargados de validarlo en el aplicativo y enviarlas al Ministerio de Salud. ¿Cuál es la constancia? El formulario con un radicado. A partir de ahí es que quedó validada como tal esa novedad. Ok, bueno, para finalizar, quiero, nos dice Richard Vaquero que si podemos compartir a los que asistieron al webinar el correo con la última norma de habilitación. Para esto les comunico que pueden visitar nuestra página www.mihabilitacion.com, donde pueden encontrar más información de la normatividad vigente. También queremos aprovechar este espacio para invitarlos a visitar nuestra página de Rosso y Asociados, invitarlos a un taller de marketing en salud que tenemos en Bogotá, y pues la idea es que ustedes aprendan cómo fidelizar y atraer pacientes. Sin más preámbulos, Jesús, muchas gracias por tu participación en este webinar. Estamos atentos a responderles pues por redes sociales el resto de preguntas que nos están haciendo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que la mayoría de las inquietudes se hayan podido solucionar. Sí, muchas gracias. Bueno, me dicen Jesús, no nos vamos a despedir, porque imagínense que vamos a abrir micrófonos por 10 minutos para responder las inquietudes puntuales. Ok.
Si tengan alguna pregunta, pueden abrir su micrófono. Estamos dispuestos para responder sus preguntas. Hola, buenas noches. Yo soy endodoncista, todavía no he habilitado el servicio para tomar radiografías. Realmente sí tomo radiografías, pero podría tener algún problema, digamos, en caso de que llegue la secretaría y, digamos, yo diga, ok, no, yo no tomo la radiografía, pero podría tener algún problema por eso. Sí, claro, porque es un servicio prestado más no habilitado y así como tal es como si configura, como pues servicio prestado y no habilitado. Y obviamente lo van a marcar en el riesgo, porque es un servicio obviamente que conlleva cierto riesgo por las radiaciones y que debe contar Mm. con una licencia. De igual forma, el personal que vaya a utilizar el equipo debe contar con el carnet de radioprotección vigente. Entonces, por eso sí es un incumplimiento ilegal que no lo preste hasta que no tenga la certificación. Listo, porque es que de hecho trabajo en otro consultorio donde no tenemos el rayos X, pero está muy cerca un radiológico. Entonces, nosotros mandamos el paciente para allá y obviamente tenemos, digamos, las facturas que avalen todo ese tipo de, digamos, de procedimientos, que el paciente va allá, tenemos la historia digital. Entonces, digamos, por ese lado no me preocupa, pero sí en mi consultorio particular porque pues yo tomo la radiografía realmente, sé que no debería, pero por problemas, digamos, también de costos y de toda la problemática que requiere habilitar el servicio. Otra preguntita es que yo, o sea, hasta ahorita en mi consultorio tenemos historias manuales, pero nos queremos cambiar a historia digital. Pero entonces preguntando en varios lugares no nos dan como respuesta concreta. ¿Cuál es el ideal? Que las historias estén en nube o no. Unos dicen que tiene que estar en nube, otras personas me dicen que tiene que estar en el computador. Entonces, esa es una duda que tenemos desde hace rato. Independiente de la herramienta informática que se quiere implementar, lo que se debe garantizar es la accesibilidad, obviamente, y la custodia. Si la que vayan a adquirir les permite o les garantiza que de pronto en la nube van a tener una custodia de la misma, puede implementarse esa, pero si no es totalmente seguro o no se asegura que estas pueden estar y que no vayan a tener algún tipo de violación en el cual alguien más pueda acceder, pues obviamente entonces no sería la más indicada. Ok, gracias. En cuanto a otra preguntita, en cuanto a, digamos, riesgos o sea, yo en mi historia clínica, primero consentimiento informado de cada procedimiento de endodoncia, pero por decir, se ocurre algún incidente, fractura de instrumento, por decir algo. Yo lo reporto obviamente en la historia clínica, pero no lo reporto en ninguna otra entidad ni nada. Hay que reportarlo en algún lugar, en qué otra parte, digamos, de eso de no tecnovigilancia, pero es como similar el nombre, farmacovigilancia, me parece. Entonces, no estoy 100% segura. Quisiera saber si hay que reportarlo en alguna otra entidad. Ok, si es por el uso de las limas, como tal es un dispositivo médico, ya hace parte de tecnovigilancia. La tecnovigilancia está enfocada al uso de los dispositivos médicos y las limas de endodoncia es un dispositivo médico. Cuando es por ruptura y se establece obviamente que fue por manipulación, eso hace parte de asegurar al paciente como tal, se describe lo sucedido dentro de la historia clínica y también se le informa al paciente y todo lo sucedido y se hacen todas las acciones como tal. Cuando se determine que fue por causas o falencias del equipo como tal usado, se hace reporte al INVIMA. Ok. Si no, solo, ok. Hay que tener la diferencia, obviamente, de lo que es por uso del equipo, es decir, por lo que nosotros como profesionales hacemos mal, por así decirlo, o por falencias del equipo. Esas son las dos diferencias. Ok. Hola. ¿Qué Sí, pasa buenas. con el software que no es el que utilizan para diferentes profesionales, pero que está en cabeza de un solo profesional? Disculpe, ¿puede repetir? Es que no le escuché bien.
Ocasionalmente un profesional compra un software y queda en cabeza de él, pero resulta que en ese consultorio trabajan 2, 3 o 4 profesionales más, pero entonces quedan compartiendo la misma base de datos. Eso, a mi modo de ver, pues no es legal. No sé ustedes qué piensan al respecto. Ok, en ese punto, lo que acaba de decir, cuando se comparte base de datos, es decir, que si usted tiene una consulta y yo tengo una consulta un día diferente y yo puedo acceder a esa misma base de datos, obviamente no hay seguridad en la custodia de estos registros clínicos, porque si no son mis pacientes, yo no tendría por qué acceder a ellos ni por qué consultarlos. Obviamente, en ese sentido, no es confiable y no es aceptable ese tipo de herramientas y tampoco ningún ente territorial la validaría. Las unidades sanitarias, que llámese baños para discapacitados, ¿es obligatorio tener una para cada sexo o depende de la cantidad de usuarios o quién regula esa condición? La norma específica en decir que las unidades sanitarias tienen que ser discriminadas por sexo, ¿sí? Es decir, tiene que haber una unidad sanitaria para hombres y una para mujeres. Lo que se puede hacer es que la unidad sanitaria, que sea para pacientes en condición de discapacidad, también se pueda adecuar para los pacientes que no lo sean. Pero sí tiene que estar discriminada por sexo. ¿Alguna pregunta adicional de los participantes? ¿El lavamanos con pedal o con es obligatorio para los odontólogos? Más que obligatorio, es casi que exclusivo. Los lavamanos a los cuales son de manos libres, de acción libre, son estrictamente solicitados para los servicios en los cuales sean de alta complejidad o de criticidad, como los servicios quirúrgicos, obstétricos o en los cuales se realizan procedimientos. Por ende, los consultorios odontológicos diariamente y con cada paciente se realizan procedimientos y ahí es donde más aplica este tipo de lavamanos. Pero yo tengo una respuesta del Ministerio de Salud donde dice que no es obligatorio porque a nosotros nos rige la norma de consulta externa, más no la norma de procedimientos médicos, que es diferente. Y en la norma de consulta externa para odontología no existe la obligatoriedad de tener lavamanos con manos libres. Ahí lo que se puede especificar, obviamente, es que como tal, en la parte de la beca de soluciones donde dice odontología, infraestructura, dice lavamanos, ¿sí? Pero posteriormente, cuando se define en la misma norma, en la 2003, cuando hay definición de lavamanos, dice que son aparatos dotados con llaves para suministro de agua y sifón, de uso exclusivo para lavado de manos. La grifería donde se requiere para las condiciones de asepsia, áreas quirúrgico-obstétrica y de procedimientos. Entonces, ahí es donde soporta diciendo que en odontología lo que se realizan son procedimientos y por ende es la aplicabilidad. Obviamente también eso tiene mucho que ver con el equipo verificador, pero la mayoría, obviamente, y siempre la experiencia que he tenido con todos es que los solicitan de accionar libre en odontología. No, pero realmente pues la norma, independiente de todo, pues tiene que ver es con que efectivamente para qué, y el espíritu de la norma indica que si uno va a tener un lavamanos con manos libres, pero utiliza unos guantes que no son estériles o unas toallas desechables que no son estériles o utiliza ciertos materiales que no son estériles, entonces se cae de su peso que eso no sería ni necesario
ni tampoco sería dictatorial de la norma como tal. Bueno, con esos casos puntuales específicos, pues por respeto a los demás, nos pueden contactar a través de nuestro correo mercadeo@rosoasociados.com, donde podemos estar respondiendo todas las inquietudes que tienen. Ya por el tiempo tenemos que cerrar esta sesión, pero pues nos queda de experiencia para todos que todos los procesos o todas las profesiones y servicios son diferentes y requieren de una atención personalizada. Nosotros contamos con consultores expertos que pueden ayudarlos en todo su proceso de habilitación, y no solo de habilitación, sino el seguimiento que viene después de la habilitación. Muchas gracias por participar. También pueden responder nuestra encuesta de satisfacción al finalizar de este webinar. Muchas gracias por su participación. Buenas noches para todos. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que se hayan podido aclarar más dudas.